Daniel Rubin, director ejecutivo de la AMIF, Roberto. conocemos tu larga trayectoria como un personaje muy participativo, muy activo en distintas tareas que has tenido en la American Society, en la American Chamber, ¿no? Me da la impresión que la AMIF está estrenando desde marzo pasado un nuevo rostro y tal vez un nuevo proyecto en cuanto a su relación con la sociedad en general. ¿Cómo describes la AMIF, como es conocida? Es una asociación que agrupa a empresas nacionales y extranjeras, entiendo que más de 60 empresas en su género, dedicadas a la investigación y el desarrollo de fármacos, pero también de dispositivos médicos, que es una faceta muy importante también. Platícanos de entrada, si te parece, sobre la AMIF. Claro, con todo gusto, Roberto. Esta asociación se formó hace más de 70 años con el propósito de promover la innovación farmacéutica. Y como tú dices, también hemos ampliado dispositivos médicos y justo pues con la idea de cómo podemos como industria apoyar más a los pacientes en México, porque ese es el foco final, es que nuestros medicamentos le lleguen lo antes posible a los pacientes. Esa es una clave, Roberto. Yo creo que tú tocas el punto medular, que es el paciente en el centro. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los que trabajamos en este ecosistema, llámese inclusive el gobierno, pues estamos trabajando con ese fin, con el fin de que el paciente reciba el medicamento adecuado, necesario y más innovador, añadiría yo, porque lo que queremos es que el paciente pues tenga a su disposición, al igual que su médico, pues lo que lo va a curar de una forma más eficiente, ¿no? Que tenga menos efectos secundarios y que sea el mayor innovador. ¿Qué está pasando hoy en México? Es que la innovación a veces se tarda de 7 a 9 años, ¿no? Entonces, si dijéramos que tú tienes una enfermedad, si lo equiparáramos a que tú quieres comprar un coche, ¿no? Si tú estás enfermo, pues ¿qué es la última medicina que te va a curar? Que tenga menos efectos secundarios. Y si lo equiparamos a un coche, pues es como si tuvieras un coche de 7 años de antigüedad, que es muchísimo en medicina, ¿no? Y por eso lo que hemos impulsado es que la medicina que llegue a México no se tarde 7 a 9 años en llegar al paciente mexicano, sino llegue en meses, ¿no? Porque esto haría que el paciente mexicano verdaderamente tenga a su disposición la mejor medicina del mundo. Y hoy no está pasando en México. Entonces, ¿qué tenemos y qué podemos hacer como asociación para trabajar, uno, con los reguladores, con el regulador que es COFEPRIS, y dos, con el gobierno federal, al igual que los estatales y locales, para asegurar que esto pase? Y suena fácil de describir, pero realmente es un trabajo bastante complejo, porque hay muchas piedritas en el camino que hay que ir quitando para asegurar que esto suceda. Si esto lo logramos hacer en este próximo sexenio, lo cual nos tiene motivados a que podemos hacer cambios sustanciales en beneficio de los pacientes mexicanos, creo que también vamos a poder apoyar y coadyuvar a que haya menos pacientes, que es lo que queremos, y que la sociedad mexicana esté mucho más sana, porque realmente, Roberto, la sociedad mexicana está muy enferma. Entonces tenemos que cambiar esa actual situación de enfermedad en México, llámese diabetes, hipertensión, ¿no? México tiene el primero y segundo lugar en cuestión de obesidad. Parece haber una confluencia en el debate de qué hacer entre la medicina y la estrategia pública de primera atención, lo cual es muy sensato, pero el problema no está radicado solamente en el primer contacto con el sistema o la posibilidad de tener médicos para una comunidad específica. Claro. Entonces, ¿cómo balancear la doctrina de la medicina de primera atención, digamos de primer nivel, dicho en términos médicos, con la medicina que tiene que imaginarse los medicamentos de precisión, los medicamentos de innovación, los dispositivos médicos? Mira, yo creo que, y este es un punto importante, yo creo que sin duda recae mucho en la inversión que hace el Estado, o el gasto, a veces se ha llamado como gasto que hace el Estado. Nosotros no lo vemos como un gasto, porque lo vemos como una inversión en la población. Si tú logras disminuir la cantidad de pacientes que tienes, estos pacientes se van a convertir en ciudadanos económicamente activos que están produciendo y están beneficiando a la economía, ¿no? La mejor inversión es en el paciente
no enfermo, digamos, en la persona no enferma. Exactamente. Porque ya enfermo te cuesta muchísimo dinero ¿verdad? Y recursos del Estado. Y entonces lo que hemos visto como uno de los primeros puntos es la poca inversión que en México existe en salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda un 6% de gasto o de inversión del PIB. Latinoamérica eso es lo que está invirtiendo, lo está gastando hoy en día, es el 6% del PIB. Pero México está muy por debajo. Vamos a estar rondando en el 2%. Entonces es bajísimo, ¿no? Lo que pasa es que luego se anuncian presupuestos más altos y luego se van haciendo recortes. Exactamente, o se van invirtiendo en otros rubros, ¿no? Y lamentablemente salud pues viene cada vez disminuyendo lo que se le invierte en salud, entonces por eso olvídate de que no cuenten con medicinas, no cuentan con doctores, no cuentan con hospitales, no cuentan con toda la infraestructura necesaria para Danos tu visión sobre eso. ¿Cuáles son los retos? Yo diría que en 3 etapas que son las detectadas en estas discusiones. La realidad es que hay mucho trabajo por hacer. En los 3 frentes estamos muy por debajo inclusive de lo que pasa en otros países de Latinoamérica que a lo mejor son hasta más pobres que México, ¿no? Sí. La realidad es que México está muy por debajo en los 3 rubros. Se requieren más médicos, pero también hay que ofrecerles mejores condiciones a los médicos. Sí. De igual forma en enfermería pasa lo mismo. Hablando de infraestructura, pues los hospitales y consultorios pues hace falta muchos, pero no nada más que pongan más y mejores hospitales y consultorios, sino que verdaderamente, pues si no tienes al capital humano capacitado, pues evidentemente no puedes tener resultados aunque tengas el más y mejor hospital del mundo. Entonces, estos son parte importante. Y de igual forma, pues el acceso al medicamento, ¿no? Porque no puede ser que le tarde al paciente mexicano 7 a 9 años tener el medicamento, y creo que uno de los factores que más influye aquí es el gasto de bolsillo que tiene que hacer el paciente mexicano. Hoy el paciente mexicano gasta el doble de lo que en economías de la OCDE gastan. Entonces, las economías de la OCDE gasta en promedio el ciudadano 24% de su gasto. Sí, a mí me gustaría que se explicara más bien esto, porque estamos hablando de ciudadanos que asumen que están bajo un sistema de protección de salud, el Seguro Social, el ISSSTE, ahora el IMSS Bienestar, etcétera, pero que pese a ello, por deficiencias en la cadena de atención, tienen que sacar de su gasto familiar cierta cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero se mide en todos los países, llamado el gasto de bolsillo. Exactamente. Tú dices que en la OCDE, donde está México, es el país que más gasto de bolsillo tiene. Exacto. Y luego la OCDE son los muy ricos, pero por ejemplo en América Latina, ¿cómo está ese indicador? Fíjate que de igual forma, por ejemplo, la OCDE, el gasto de bolsillo es 24%, ¿no? México está al doble, en casi 48%. Latinoamérica inclusive gasta mucho menos que de lo que está gastando el ciudadano en México. Sí. Entonces lo que resulta es que el mexicano está poniendo mucho de su bolsillo en medicinas, y esto también ha provocado un mercado informal, ¿no? Llamémoslo mercado negro de compra de medicamentos, que es todavía más peligroso, porque entonces el que no le alcanza para comprar la medicina que le debería estar proveyendo el Estado, se está yendo a los mercados, comprarlos en internet, y están comprando en muchos casos medicamento falsificado, caducado. Ambos casos son un riesgo a la salud enorme, porque falsificación, estás comprando pensando que estás tomando un medicamento para cáncer cuando no te está haciendo ningún efecto, ¿no? Entonces, lamentablemente está causando muertes a mexicanos. Ya lo hemos tocado con la nueva administración, que este es un foco de atención importantísimo. Hay una estimación del monto económico que representa este mercado negro de medicinas. Ha sido difícil de cuantificar, porque ha brotado recientemente por todas partes. Sí, y hay medicamentos que de repente se ponen de moda, como estos contra la obesidad en Estados Unidos, que supuestamente los puedes conseguir en internet y no sabes qué estás comprando. Exactamente, ¿no? Y muchas veces es medicamento falsificado, o sea, parece que es el real. Es más, cuando tú lo recibes, si no fueras un experto perito en analizar cuál es el bueno y cuál es el malo, pues lo ves y se ve igualito, ¿no? Entonces tú piensas que el componente que tiene adentro es bueno y realmente no te está sirviendo de absolutamente nada. La AMIF tiene empresas que hacen medicamentos genéricos también, no solamente de última generación, ¿no? Y el Estado mexicano y muchos países
han buscado que, por ser más económico, las medicinas, los genéricos tengan también más presencia. ¿Cómo registras tú esta dualidad o este dilema? Fíjate que es muy importante en este ecosistema que ambos, tanto genéricos como de patente, participen de una forma activa en el país, ¿no? Se necesitan los dos. A fin de cuentas, los medicamentos patentados pues se requieren porque es lo último, lo más innovador, y a raíz de eso se hacen los genéricos, ¿no? Entonces, si no tienes patentados, nunca vas a tener genéricos, porque los patentados han invertido en muchos casos miles de millones de dólares para encontrar esa molécula que te va a curar o que no va a tener efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, a mi parecer, este es un ecosistema que se necesitan los dos. O sea, no puedes vivir en un ecosistema donde no existe el patente, porque pues no tendrías genéricos. Tampoco puedes disminuir el rol del patente, porque pues de igual forma no tendrías el genérico, ¿no? Y estos medicamentos patentados pues tienen su patente por cierto número de años, y después entran los genéricos. Entonces, lo que hemos hecho en la asociación es trabajar también con empresas y asociaciones de genéricos para asegurar que estemos trabajando coordinadamente, porque lo que más queremos todos es que el paciente mexicano pues reciba, a fin de cuentas, la mejor medicina, ¿no? y que también el comprador de parte del gobierno pues tenga acceso a todas estas oportunidades que existen a nivel mundial de tener los mejores medicamentos en México. Cuando se produjo la pandemia, yo creo que todo el mundo entendió la importancia de que las vacunas llegaran lo antes posible. Se dieron autorizaciones en todo el mundo por parte de las autoridades sanitarias para, en un esquema de emergencia, poder empezar a distribuir las vacunas. Creo que esto ilustra la importancia de que el proceso de autorización por parte de las autoridades regulatorias como COFEPRIS o la FDA en Estados Unidos recorten los plazos de autorización, porque si una persona, un laboratorio o una corporación descubre un avance en el tratamiento de cáncer, por ejemplo, y su autorización para comercializar ese medicamento tarda 5, 6, 7 años, pues realmente el impacto positivo de ese medicamento se va diluyendo. Claro, y justo lo que hemos trabajado en la asociación es cómo podemos de una forma conjunta asegurar que el gobierno federal, que es el que generalmente está comprando en grandes cantidades medicamento para la población, verdaderamente lo haga de una forma eficaz y eficiente, ¿no? ¿Y qué ha sucedido, por ejemplo, en años anteriores, inclusive en este inicio de sexenio? Las compras se hacen en algunos casos no con la planeación necesaria. Por ejemplo, esta nueva administración se enfrenta pues con severos casos de desabasto porque no han solicitado los medicamentos a los laboratorios. Nosotros nos hemos sentado con el nuevo secretario de Salud, con el doctor Kersenovich, para comentar pues que las compras se tienen que hacer con una planeación mayor, ¿no? En lo que son laboratorios extranjeros, pues las compras se deberían estar haciendo en junio o julio, para que el próximo año, 6 meses después, pues tengas el medicamento necesario, porque estos se fabrican a nivel global en diferentes partes del mundo, y hay una solicitud enorme por muchos países, ¿no? Desde que hago yo la solicitud como gobierno, digamos, pues no lo tienes tú guardado el medicamento, lo tienes que fabricar. Exactamente, y muchos otros países compiten, claro, ¿no?, por tener este medicamento también. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los laboratorios nacionales? El mismo caso, ¿no? O sea, si están ellos fabricando genéricos, pues necesitan tiempo de planeación para sacar los genéricos que tú vas a requerir, ¿no? Y uno de los graves problemas que se han enfrentado en los últimos meses es no solamente que no tienen el anticipo necesario para estos medicamentos, sino han tenido problemas de cobranza, que es todavía peor, ¿no? Entonces, si no se les está pagando a tiempo, pues ¿cómo van a poder invertir en fabricación si no reciben el pago de medicamentos que ya entregaron al gobierno, ¿no? Y esto sucede no nada más para genéricos, sino también para los laboratorios extranjeros, ¿no? Y hemos venido trabajando activamente con el gobierno sobre estos retrasos en pagos, porque evidentemente es un factor importantísimo para todo el ecosistema. El punto es COFEPRIS, ¿verdad?
¿Qué les ha dicho en sus consultas a los distintos funcionarios con los que se han reunido sobre qué puede esperarse de una COFEPRIS que ha sido lenta, morosa, ¿no? Incluso sinceramente con señalamientos de que retrasa de manera muy ineficaz, digamos, las autorizaciones? Uno entiende la importancia de que la regulación sea rigurosa, ¿no?, protegiendo la salud de los pacientes. Veo dos oportunidades importantes, particularmente con COFEPRIS. Una de ellas es que el nuevo comisionado verdaderamente coadyuve a eficientar el sistema actual que existe en COFEPRIS. Esa es una parte importante, pero también la digitalización dentro de COFEPRIS debe acelerarse, ¿no? La realidad es que todavía hasta el día de hoy COFEPRIS hace muchos procesos manuales. Tú vas a COFEPRIS y puedes ver las cajas y cajas y cajas de documentos pues que están todavía trabajando de una forma manual, pero una parte creo que es muy importante dentro de lo que pasa en COFEPRIS es que COFEPRIS recibe muy poco fondeo del gobierno, a pesar de que COFEPRIS recauda más de 2,000 millones de pesos pues de parte de todos los que pagamos para los trámites que hacemos en COFEPRIS. La realidad es que cuando lo entera el gobierno y después el gobierno mismo le da su partida a COFEPRIS, le da una partida de una tercera parte de lo que recauda. Entonces eso no es suficiente para que COFEPRIS sea eficiente, tenga el personal necesario, pueda digitalizar, ¿no? Entonces realmente también se analiza desde una perspectiva de financiamiento, ¿no? COFEPRIS no tiene lo suficiente, aunque es un organismo clave que controla el 12% del PIB nacional, ¿no?, en lo que autoriza, realmente se le da muy poco recurso a COFEPRIS para operar eficientemente. Entonces yo creo que el nuevo comisionado no nada más se enfrenta con eficientar procesos, o comisionada, ¿verdad?, en eficientar los procesos internos, sino también en tener el suficiente capital humano pues para realizar las tareas necesarias. En muchos casos necesitas dictaminadores que hablen 2 idiomas, naturalmente, ¿no?, que hablen inglés y español. Eso a veces está careciendo COFEPRIS, ¿no? Y realmente pues necesita COFEPRIS una inyección de recursos para que pueda hacer su trabajo de una forma más eficiente y obviamente que haya mucha voluntad política en resolver estos temas que se han venido rezagando, ¿no? Y el rezago en COFEPRIS es enorme porque pues justamente no ha habido esa voluntad política por resolver. ¿No tiene demasiadas responsabilidades COFEPRIS? Supervisa restaurantes, regula el tema de los alimentos, que es muy importante también, pero a lo mejor eso lo podría hacer o creciendo de manera escalada, digamos, o que esas actividades las desarrollara otra institución. ¿Qué piensas sobre el diseño, digamos, logístico de COFEPRIS? Yo creo que estas son dos alternativas las que tú comentas, ¿no? O se le dota de mayores recursos a COFEPRIS para poder hacer toda esta extensa labor que hace en diferentes rubros, ¿no? Y la otra es divides las funciones que tiene hoy la COFEPRIS, ¿no?, para que pueda ser más eficiente. Esto particularmente creo que es importante para que el secretario de Salud, al igual que el gabinete de Claudia Sheinbaum, decidan cómo quieren diseñar la COFEPRIS para que sea exitosa. Y exitosa no para la industria farmacéutica, exitosa para que los pacientes reciban el medicamento lo más rápido y el medicamento más eficaz en menor tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese debe ser ¿Cuál es el promedio de tiempo que COFEPRIS se toma para autorizar medicamentos? O, si tienes el dato, ¿cuántos medicamentos están haciendo fila, ya autorizados en otros países, claro, y vendiéndose en otros países y curando a gente en otros países, pero que aquí están esperando en fila la autorización por parte de COFEPRIS? Pues fíjate que esto ha rondado desde 3,000 a 10,000 medicamentos en espera, que es un número enorme, y no nada más ha sido pues ese rezago, sino muchas veces tarda de 2 a 7 años, ¿no?, en que se autorice
un medicamento y es demasiado. Mira, por ejemplo, Estados Unidos tarda 13 meses y nosotros lo que hemos venido trabajando es, si ya lo autoriza un regulador internacional de ese calibre, llámese FDA, EMA, la de Japón, entonces México tendría que acortar muchísimo más sus tiempos. No digo que lo autorice, a lo mejor no autorizarlo en automático, claro, pero por lo menos decir, bueno, ya palomita en la mayoría de los y aspectos. parte del proceso lo abreviamos. Y fíjate que existe el mecanismo que se llama Reliance y Linkage, y lo que busca hacer eso es que si ya fue aprobado por uno de estos grandes reguladores que ya tomó el tiempo y probablemente invirtió más recursos en analizar la eficacia de cada uno de los productos, ¿no? Pues verdaderamente México tendría muy poco que hacerle diferente para asegurar que entre al mercado mexicano, ¿no? Y si podemos acortar esos tiempos, hay países en Latinoamérica que aunado al tiempo que tomó a este gran regulador, llámese FDA en Estados Unidos o en Europa o cualquier otro, ellos le suman un par de meses nada más. Entonces, verdaderamente México pudiera estar hablando de tiempos de aprobación de 90 días post autorización de estos grandes reguladores. Pero son 7 años. Son 7 años. Entonces, es lamentable porque ¿a quién afecta más? Al paciente mexicano. Entonces, yo creo que regresando al punto que tú dijiste inicialmente, el paciente tiene que estar en el centro y no nada más de nuestra industria, sino también del regulador, ¿no? Que diga qué es lo que necesita mi paciente mexicano como COFEPRIS, ¿no? ¿Qué requiere la Secretaría de Salud? Tiene que ver al paciente al centro también, para que diga qué podemos hacer para que el paciente reciba el medicamento. Nuestra política pública apuntale hacia allá. Se aseguró que esto que antes se llamaba el cuadro básico de medicamentos, que ahora se llama compendio, es decir, las medicinas que los hospitales públicos pueden prescribir al paciente, que se había modificado, esto que ahora se llama el compendio, tiene otro apellido, Compendio Nacional, sí. el compendio nacional, iba a incorporar, lo dijo varias veces el anterior presidente, medicinas de innovación. ¿Esto realmente ocurrió o no? Sí ha ocurrido de una forma muy paulatina, ¿no? Y lo que hemos trabajado con las autoridades es cómo podemos ampliar ese compendio, porque naturalmente la cantidad de enfermedades que en México se atienden en muchos casos es mayor que en otras partes del mundo. ¿Y por qué? Porque en México no existe la cultura de prevención. Si podemos prevenir antes de que esta persona se convierta en un paciente, pues sería lo ideal, ¿no? Porque entonces el gobierno mexicano estaría gastando mucho menos en los pacientes mexicanos, porque habría menos pacientes, y ese es uno de los pasos esenciales que nosotros, inclusive en nuestra propia industria, promovemos, porque queremos ver a un México mucho más sano de lo que actualmente está. ¿De qué tamaño es la aportación económica y social de la industria? ¿Cuántos empleos tiene la industria? Tú mencionaste ahorita el 12% del PIB, que es una cantidad gigantesca, más de 3 billones de pesos. ¿Cuáles son los indicadores económicos, sociales de la industria? Fíjate que es un punto muy, muy importante. La industria no nada más emplea directa e indirectamente a cientos de miles de trabajadores mexicanos, sino esta industria en particular tiene un doble impacto. Un doble impacto en la economía porque tienes pues, la generación de empleo, la generación de inversiones y de trabajo con las MIPYMES mexicanas también, sino también tienes el impacto de que le pega a la salud de México, ¿no? Entonces, estás beneficiando al crecer esta industria, no nada más económicamente, sino también a la salud y el bienestar del país. Entonces, es una industria verdaderamente noble que está trabajando pues, para que México crezca en los dos sentidos, porque menos pacientes significa pues, una economía más robusta y las inversiones que hacen estas empresas son muy grandes. Yo creo que una gran oportunidad económicamente hablando que esta industria ve en los próximos meses y años, y ya lo hemos tocado con la nueva administración en diferentes niveles, es lo que esta industria puede aportar en investigación clínica. Y nos entusiasma mucho la investigación clínica, Roberto, porque creemos que hoy que se está invirtiendo en México $200 millones en investigación clínica, es una cantidad muy pequeña, pero vemos cómo investigación clínica
América se la han llevado a otros países de Latinoamérica porque han sido más rápidos. Estos laboratorios, todos los laboratorios asociados a MIF, están constantemente estudiando, analizando, promoviendo y buscando los medicamentos más eficaces del planeta, ¿no? Y para las enfermedades más complejas, llámese Alzheimer, Parkinson, cáncer. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Invierten en diferentes partes del mundo, pues en investigar con pacientes, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el mejor medicamento? Generalmente en lo que llaman fase 3, o sea, que ya son medicamentos que están a punto de lanzarse al mercado. Pero que se tiene un grupo de prueba con personas, con seres humanos. Exactamente, de una forma en la que pues para estos pacientes también les beneficie, porque sí, ya en una fase 3 pues ya están listos para entrar al mercado y el paciente quiere probar, ¿no? Y cada uno se va apuntando porque dice, yo quiero probar el más nuevo para ver si es eficaz conmigo y me cura, ¿no? Sí, sí. Entonces realmente se lo están llevando países como Argentina, Brasil, Colombia, están llevando desde fase 1, porque ¿qué pasa en México? Cuando la industria de innovación somete su protocolo, en México pues le tarda como un año en aprobación, cuando países como Argentina tardan de 30 a 45 días. Entonces, cuando se están probando estos medicamentos, pues ya se están probando porque están a punto de lanzarse a mercado. No te puedes tardar un año en que te den la autorización sanitaria, ¿no? Lo necesitas de una forma mucho más expedita. Por eso hoy Argentina se está llevando la mayoría porque ellos han eficientado su sistema para que en 45 días den esta aprobación. Y evidentemente también impacta a los pacientes porque entonces si apruebas en 45 días, se hace la investigación, es exitosa, pues se puede de una forma rápida pues diseminar a toda la población de ese país. No soy experto en el tema, pero uno puede suponer también que una medicina aprobada solamente en Europa sería ideal que tuviera un componente también latinoamericano, porque los seres humanos somos diferentes. Claro. El ADN latinoamericano, digamos, hispano, es diferente que el anglo o el sajón o el serbio, qué sé yo. Y este es un muy buen punto porque, por ejemplo, para pues, el mercado más grande del mundo, que sigue siendo el de Estados Unidos, tienes 12% de la población que es de origen mexicano, ¿no? Son mexicoamericanos. Entonces, pues lo que hay que hacer aquí es, y otra vez es voluntad política, porque no requiere inclusive cambio de leyes, ¿no? Es nada más que en COFEPRIS tomaran los 9 meses que hoy les toman en aprobar y lo hagan en 45 días como lo hace Argentina, sí. Y entonces México se pudiera estar convirtiendo en el hub tan siquiera hub americano, ¿no? Fuera de Estados Unidos, pues más importante para atraer todos estos protocolos. ¿En qué consistió el cambio en materia de la distribución de medicamentos en el país? Usualmente había un laboratorio, llámese como se llame, que generaba el producto, se lo entregaba a una empresa distribuidora que tenía una infraestructura, asumamos eficiente, para atender un requerimiento de un hospital en La Paz o un hospital en Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, lo cual supone un sistema muy automatizado, etcétera. Pero entiendo que en algunos casos, de manera generalizada, el acuerdo de la autoridad federal fue directamente con el laboratorio y con el fabricante, y el fabricante tenía que garantizar la distribución, seguramente apoyado en una distribuidora de las anteriores que fueron estigmatizadas. Pero al final del día, la venta es entre el laboratorio y el gobierno, lo cual debe tener un impacto en la cobranza. Yo creo que aunque esta es una decisión claramente de gobierno, ¿no? y lo que ellos quieren hacer para distribuir el medicamento, lo que también es muy cierto es que cuando se decide cambiar al modelo actual, no había una infraestructura hecha, ¿no? Y el gobierno tampoco, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde se creó esta figura de la megafarmacia, ¿no? En una de las últimas soluciones que se Pero la presidenta Sheinbaum acaba de decir que los medicamentos se van a distribuir directamente en los pueblos. Entonces nadie va a tener que ir a una megafarmacia si es que sirvió de algo ese ejercicio. Y fíjate que es interesante porque pues va a requerir de una infraestructura grande, porque pues los laboratorios hoy van a entregar a un centro de distribución, si lo quieres llamar de esta naturaleza, en México, y de ahí este centro de distribución lo va a hacer llegar a todos los rincones del país. La realidad es que todavía no está esa infraestructura para crear. Pues, ¿cuál es la postura de AMIF sobre cómo debería ser el nuevo gobierno? Claro, nosotros creemos que
no importando si el gobierno decide hacer una distribución ellos mismos o buscara que lo hicieran terceros, ¿no? Nuestra posición es que debemos de buscar el sistema o debemos de trabajar con las autoridades en desarrollar el sistema que sea más eficiente para que le llegue al paciente. México es muy grande y verdaderamente llegar a todos los rincones del país es complejo, ¿no? Por eso el sistema que estaba anteriormente pues ya se había desarrollado en décadas, ¿no? O sea, no se hizo en un año, en 3 años, ni en 5, se desarrolló durante más de 40 años para perfeccionar ese sistema. Entonces, creo que uno de los retos a la nueva autoridad es pues asegurar que el sistema que vayan a implementar pues tiene que ser un sistema que verdaderamente le pueda proveer al paciente mexicano el medicamento en donde esté. Y ese es un reto importante, ¿no? Ahora la doctora Sheinbaum ha propuesto las farmacias del bienestar, ¿no? Y creo que es un modelo que ella quiere desarrollar, lo cual pues proveería a la población de los medicamentos necesarios, ¿no? Requiere de una infraestructura grande, requerirá de que el gobierno mexicano invierta más en salud. Yo creo que es una parte importantísima, porque si ahorita la inversión ronda en este 2%, que debería de ser 6%, pues habrá que pensar que este modelo también requiere una inversión. Entonces no vas a poder implementar todo este sistema siguiendo invirtiendo el 2%, a lo mejor vas a tener que invertir 3 o 4%. El mercado privado ha venido haciendo una labor importante en hacer llegar a la población pues medicamentos, ¿no? Y por eso puedes ir a una farmacia privada y encontrar muchos de los medicamentos que necesitas. Está demostrado en los médicos que atienden en farmacias privadas. Desde mi punto de vista, esa es la verdadera privatización, que la gente no confía o tiene que hacer largas filas o de esperas en la clínica del Seguro Social o del ISSSTE, ahora del IMSS Bienestar, y prefiere ir a gastar dinero, se ve necesitada de ir a gastar dinero a un médico privado en una farmacia privada. Es como el mundo al revés, ¿no? Pues fíjate que ha sido una respuesta a una necesidad, porque también ha habido una escasez de médicos, ¿no? Y pues ya no quieren trabajar necesariamente en el sector público, ¿no? Y pues lo que han hecho los emprendedores mexicanos, ¿no? Como siempre son tan creativos, es decir, bueno, ¿cómo resolvemos esta problemática de la población que necesita atenderse, pero hoy no puede, como tú bien apuntabas, no puede ir a la clínica, ¿no? Y así han surgido pues los consultorios dentro de las farmacias. ¿Cómo estás viendo el proceso de la creación del IMSS Bienestar, lo que parecen unos primeros pasos para hacer un sistema universal de salud, un poco tal vez ambiguo o a tropezones, ¿no? ¿Hacia dónde crees que debería ir el sistema de salud pública? Claro, sin duda fortalecer o sea, tienes hoy un IMSS que se ha venido consolidando, ¿no? Un IMSS que es probablemente el proveedor de servicios médicos más grande, no probablemente, es el más grande de la nación. El IMSS Bienestar viene a suplir a todos ellos que no están asegurados, ¿no? A través del IMSS. No ha habido una respuesta a lo largo de los años eficaz para las personas que no cuentan con seguro social, ¿no? Llámese ISSSTE o llámese IMSS, y realmente ese es un reto importante el que el gobierno saliente pues quiso atender a través de esta figura como IMSS Bienestar. El nuevo gobierno también le está apostando, inclusive la doctora Sheinbaum en su anuncio de toma de protesta anunció, ¿no? y dio a conocer que se iban a abrir más de 15 clínicas y hospitales del IMSS Bienestar. Entonces va a haber un apoyo sin duda muy estratégico al IMSS Bienestar para acrecentarlo, pero será muy importante que dentro de este crecimiento del IMSS Bienestar, que casi todos los estados han participado en ello, no tienes 3 o 4 estados que decidieron no entrar al proyecto de IMSS Bienestar, pero realmente lo que van a tener que hacer los estados es desarrollar esta infraestructura para tantísimos mexicanos que requieren de atención médica, ¿no? Sí. Y creo que hasta hoy el hecho de que IMSS Bienestar y IMSS estén emparentados, ¿no? O sea, digamos, tienen políticas similares, y Zoe Robledo como director general del IMSS también funge como presidente del Consejo
Consejo de IMSS Bienestar, pues es importante porque ayuda a que el IMSS, que tiene tanta penetración a lo largo y ancho del país, pues ayude, ¿no?, y coadyuve al IMSS Bienestar pues a poder establecer prácticas y modelos eficientes que funcionen para la población. Y esa es la clave, ¿no?, que en el presupuesto federal, ahora que se viene la discusión en noviembre, ¿no?, pues sí se priorice la salud, se priorice esta inversión en salud, porque entre más se puede invertir en salud, es la mejor inversión, porque no nada más va a estar gastando menos en todo el ecosistema en general de atención médica, sino también vas a estar invirtiendo más en tener una población sana. Entonces, la inversión que hagas en salud se le va a redituar al gobierno. O sea, si le invierten 4, 5, 6 o más por ciento, que es lo que deberían de hacer, es una inversión. O sea, esto no es como un gasto que se le pone, digamos, a un Pemex, a un CFE o a otros rubros, sino esto se le va a regresar y se le va a redituar al gobierno de una forma muy dinámica. Larry, ¿algún tema que creas que inquieta mucho a la industria, que se nos esté quedando en el tintero? No, la realidad es que creo que hemos cubierto un sinfín de temas. Nos sentimos muy optimistas y ya hemos tenido conversaciones con la Secretaría de Economía sobre el potencial de investigación clínica, porque creemos que puede crecer de $200 millones a $4,000 millones, creando un sinfín de empleo en el país. Y estamos apostando y queriendo apostar fuertemente en ello. ¿Estás encontrando oídos más abiertos ahora un poco que antes? Definitivamente, definitivamente lo hemos platicado esta misma semana, lo platiqué con el doctor Kersenovich, con el secretario de Salud. Estamos a punto de firmar un acuerdo. Nos hemos reunido con el nuevo secretario. Tuvimos esta semana una junta también con el subsecretario Vidal Llerenas, ¿no? Entonces hemos estado en mucho contacto con ellos y estamos en vísperas de firmar ya un acuerdo histórico entre el IMSS, firmando Zoe Robledo y el AMIF, para investigación clínica, porque también queremos impulsar a los investigadores que hoy existen en el IMSS y que tengan muchos más protocolos que los que hoy tienen 40. Nosotros vemos un potencial de apoyar para que tengan muchísimos más protocolos y vamos a estar trabajando en ese sentido para apoyar no nada más la economía del país, sino también al bienestar del ciudadano mexicano. Pues parecen buenas noticias. Mucho éxito en lo que venga para la MIF y para tu liderazgo en particular. Rubin, director ejecutivo de la MIF, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho. Gracias.